Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su bondad, por su misericordia, por su amor y por su tierno cuidado. Gracias le damos al Señor porque estamos reunidos para alabar, para glorificar su santo nombre, para poder aprender cada día más de su santa palabra. Amén. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y gracias le damos al Señor porque el estar aquí en su santa casa, sabemos que sus santos ángeles están aquí con nosotros, pero el estar en su santa casa trae bendición y gozo cuando venimos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que su presencia está aquí en medio nuestro. También le damos gracias por el cuidado que ha tenido para con nosotros durante la semana, de cuántos peligros Dios nos ha librado en esta semana. Cuántos peligros, cuántas cosas malignas el enemigo intentó hacernos a nosotros, y sin embargo Dios retuvo su mano maligna para que sus planes malignos no prosperaran contra ninguno de nosotros, ni tampoco contra ninguno de nuestros miembros de la familia. Le damos gracias a Dios porque sus promesas son fieles y verdaderas. Quiero extenderle un saludo a los hermanos que también nos siguen a través de Facebook Live. Gracias le damos al Señor porque siempre están con nosotros conectados, escuchando la palabra de Dios. Siempre están con nosotros conectados, aprendiendo cada día más de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nuestro mayor gozo debe de ser hacer la voluntad de Dios. Nuestro mayor gozo debe ser más semejantes a Cristo Jesús. Pero para ser más semejante a Cristo Jesús, yo tengo que estudiar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. En esta mañana traigo un tema muy especial que es la continuación del tema anterior. Recordemos que el tema anterior, una de las cosas que habíamos hablado era el bautismo que Dios aprueba. Hoy vamos a continuar con este tema que va a ser la segunda parte, y la segunda parte lleva por título enseñándoles que guarden. Vamos en estos momentos, antes de abrir la palabra de Dios y escuchar el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros, vamos en estos momentos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración para que el Señor nos dé entendimiento y nos ayude a comprender el mensaje que Él tiene para con nosotros. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre le hablas a tu pueblo, tú le hablas a tus hijos, Señor. Una vez más, Padre, me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, tome el control de mis labios, tome el control de mi corazón, de todo mi ser, tome el control de mi lengua, tome el control de mis cuerdas vocales, y permite, Padre, que tú me santifiques y que el Espíritu Santo hoy hable a través de mí, Señor. Amén. Tus hijos necesitan escuchar tu palabra, no quieren escuchar la mía. Estamos deseosos de escuchar tu palabra, de conocer más de tu voluntad, de acercarnos más al ideal que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos con humildad a abrir nuestros corazones para aceptar esta palabra que hoy vamos a hablar. Muchas veces, Padre, tú hablas palabras que muchas veces hieren hasta nuestros corazones, pero sabemos que aún en esas palabras hirientes hay bálsamo, hay sanidad para vendar y curar nuestras heridas, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, y en estos momentos te pedimos, Padre querido, que tu Espíritu se mueva con poder, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo bendición, Padre, sobre cada uno de nuestras vidas, permitiendo que cada día nosotros seamos más semejantes a Cristo Jesús. Amén. Guárdanos de todo mal, ya que te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como bien habíamos dicho, mis queridos hermanos, hoy el tema se llama el bautismo que Dios aprueba, segunda parte, enseñándoles que guarden.
Y el versículo de memoria se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 28, Mateo 28, 19 y 20. Y dice la palabra de Dios, y es un texto muy conocido por todos nosotros, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id. Aquí vemos un mandato del Señor. Aquí vemos un imperativo de Dios diciendo, por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A una región específica, a un lugar específico, a un pueblo específico, a una cultura específica. No, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, bautizándolo en el nombre del Dios triuno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿a quién? A los discípulos, que el Señor nos ha mandado que nosotros vayamos a las naciones a ser discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden, que cumplan, que vivan la verdad de Dios, todas las cosas que os he mandado, las cosas que nuestro Señor Jesucristo mandó y que están en la palabra de Dios. Y entonces aquí viene la promesa y dice, y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días, no ciertos días, no algunos días, no, dice, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Nosotros tenemos la misión de predicar el evangelio. Nosotros tenemos la misión de llevar las buenas nuevas de salvación. Dios quiere que nosotros hagamos discípulos. Queridos hermanos, la palabra discípulo, según el diccionario bíblico adventista, en hebreo es la palabra talmid y en griego es masetef. Y esta palabra discípulo es una persona que aprende de su maestro. Ahora, una persona que aprende de su maestro, ¿con qué objetivo aprende? Para ser igual que el maestro, para poner en práctica las enseñanzas del maestro. Noten que el discípulo aprende de su maestro lo que el maestro le enseña. Pero hoy en día nosotros, torciendo la palabra de Dios, dicen, no, vamos a bautizar y después que los bauticemos, les enseñamos. Hermanos, una persona que se bautiza, después usted no la va a enseñar. Eso es mentira. La persona, antes de llegar al bautismo, la persona tiene que aprender, tiene que conocer. Porque el bautismo es un compromiso solemne, un pacto que usted hace con Dios. Pero para yo hacer un pacto con Dios, yo tengo que saber primero todo lo que estipula ese pacto, porque el bautismo es un pacto solemne que yo voy a hacer con Dios. Y yo tengo que conocer todo lo que está estipulado en ese pacto. Pero para yo hacer discípulos de Cristo, yo tengo que, a las personas que están interesadas en el evangelio, yo tengo que enseñarles la palabra de Dios. Porque si tú no les enseñas la palabra de Dios y tú los bautizas, ¿cómo ellos van a guardar el sábado correctamente si nunca anterior al bautismo se les enseñó de que el sábado era el día del Señor, el séptimo día, y que hay que guardarlo? Y la palabra de Dios da instrucciones de la manera en que nosotros debemos de guardar el sábado correctamente. ¿Cómo usted va a bautizar a una persona que va a hacer un compromiso
que es de por vida con Dios, al no ser de que la persona se separe de Dios, pero el bautismo es como un compromiso que usted va a hacer con Dios. ¿Cómo usted va a bautizar a la persona? Y si esa persona no conoce nada del cuidado de nuestro cuerpo y no conoce que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay cosas que en la palabra de Dios ha señalado que nosotros no podemos comerla porque perjudican nuestra salud, y al perjudicar nuestro cuerpo, nuestra salud física, estamos violando el mandamiento que dice no matarás, porque tú mismo a través de la comida tú te puedes ir usted se puede ir matando lentamente. Entonces bautiza a esa persona y esa persona sigue comiendo cosas que Dios no manda en la palabra de Dios. Hermano, el bautismo es algo serio, pero hoy en día los predicadores populares, con el afán de querer aumentar la iglesia, de querer aumentar la feligresía, porque al aumentar la feligresía, bautizando todo el que viene pidiendo bautismo, claro que también aumenta los ingresos. Aumentan los ingresos en la iglesia, los diezmos, las ofrendas. Pero ¿de qué le sirve de que usted tenga una iglesia completamente mundanalizada, llena de personas? Cuando Dios lo que quiere son hombres y mujeres sinceros de corazón que vivan el evangelio. No importa si en la iglesia hay 3, no importa si en la iglesia hay 4, no importa si en la iglesia hay 200. No, Dios quiere que su pueblo viva en santidad. Dios quiere que su pueblo viva en obediencia. Y hoy en día los predicadores modernos, cuando las personas vienen a la iglesia por primera vez, a ver, ¿quién quiere bautizarse? Tú, dale, ven, la llevamos al bautisterio, la bautizamos y estamos bautizando personas que no conocen de nuestra fe, personas que no conocen de nuestra historia, personas que no conocen de la Biblia, personas que ni usted mismo sabe si se va a comprometer a guardar el sábado, a guardar la ley de Dios. Si se va a comprometer a cumplir con lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos, como dice Mateo 28, 20, guardar las cosas que el Señor nos ha mandado. Y es por eso que hoy en día estamos teniendo el fenómeno de ver iglesias enteras completamente mundanalizadas. Las personas visten como quieren la iglesia, comen lo que quieran, ingieren bebidas alcohólicas, van a fiestas mundanas, escuchan músicas mundanas. Entonces, ¿de qué le sirve a usted tener una iglesia mundanalizada? Esa iglesia mundanalizada no va a ir al cielo. Dice la sierva de Dios, manuscrito 130 de 1902, página 4. La mensajera del Señor dice: el mundo no tiene derecho a reclamar nuestro servicio. Sin embargo, en el momento de nuestro bautismo hemos aceptado el estandarte de servicio a Dios. ¿Cuándo es que usted acepta el estandarte de servicio a Dios? Cuando usted se bautiza. Pero antes de bautizarse, usted necesita ser instruido en la palabra de Dios. Usted necesita ser enseñado en los principios de Dios para saber si usted realmente se va a comprometer a entrar en el servicio de Dios. Tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un momento de aprendizaje previo al bautismo. Sigue diciendo la sierva de Dios: de servicio a Dios mediante un solemne y sagrado compromiso. Y yo me voy a detener aquí y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos.
¿Ustedes se han puesto a analizar qué significa la palabra sagrado? ¿Ustedes se han puesto a analizar qué es lo que significa la palabra solemne? Porque el bautismo, que es un rito sagrado y solemne, hoy ya no tiene, las personas no tienen ya ese concepto de lo sagrado y lo solemne, que es el bautismo, que es un compromiso con Dios. Sigue diciendo, servicio a Dios mediante un solemne y sagrado compromiso. En esa ocasión nos comprometimos, o sea, en el momento del bautismo dice, nos comprometimos en presencia de los tres grandes poderes celestiales a salir del mundo y a permanecer aparte. O sea, dice que en el momento del bautismo ya usted se está comprometiendo a servir a Dios. Pero al mismo tiempo usted está haciendo un solemne y sagrado compromiso con Dios. Usted no está haciendo un solemne y sagrado compromiso con un cualquiera. Que hoy nosotros como seres humanos, muchas veces nuestra palabra es inconstante. Es fluctuante. Que decimos, sí, yo voy a ir a tu casa y nos comprometemos con la persona, por ejemplo, de ir a su casa y después no vamos. O si no te preocupes, vamos a hacer esto, no te preocupes, oye, yo me comprometo a hacerlo y después no lo hacemos. No, usted está con el Dios del universo haciendo un solemne y sagrado compromiso. Compromiso que el Dios del cielo espera que usted lo cumpla, porque Él va a cumplir con su parte. Pero Dios espera que usted cumpla con la suya. Y dice que en el momento del bautismo usted hace un compromiso en presencia de los tres grandes poderes celestiales. ¿Y quiénes son esos tres grandes poderes celestiales? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted no está haciendo un compromiso con el ángel Gabriel. Usted no está haciendo un compromiso con un querubín. Usted está haciendo un compromiso con los tres grandes dignatarios del cielo, del universo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y noten que este compromiso que usted hace en el momento del bautismo dice que incluye, número uno, salir del mundo. Número dos, permanecer aparte, consagrado solamente para Dios. Y una de las cosas que el Señor no quiere es que nuestras vidas estén completamente divididas. Dios no quiere afectos divisivos. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 4. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 4. Mateo 6, 4 nos dice: espérense, me equivoqué de texto. No es Mateo 6:4. Me había confundido de texto. El texto que yo quería citar, que estaba, ya lo encontré ya. Es Mateo 6, versículo 24, no versículo 4. Mateo capítulo 6,
versículo 24, el Señor Jesucristo nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una vez que tú entras en el bautismo, que tú te comprometes y te bautizas en ese compromiso, como dice la sierva de Dios, usted se compromete a salir del mundo, a permanecer aparte, porque usted no puede estar entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y eso es lo que Apocalipsis en el capítulo 3, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, una de las deficiencias grandes, la mayor deficiencia que tiene la última iglesia en este tiempo, descrita como la iglesia de Laodicea. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice: yo conozco tus obras. Dios conoce a la iglesia adventista y dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Quisiese que fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mayor problema que tiene la iglesia adventista, y noten que está reflejada aquí en la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Nosotros somos la iglesia de Laodicea. Y el problema de esta iglesia es que está entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. No se acaba de definir. Entonces, estando entre el mundo y Dios, no es ni frío ni es caliente, es tibio. Donde está en la iglesia adorando a Dios por la mañana, en sábado por la mañana, pero está esperando a que se ponga el sol por la noche para irse para la discoteca. Y también una de las cosas que también estamos viendo, que es una grave problemática, es que las personas que entran a la iglesia y no las instruimos, y no conocen las reglas de la iglesia, no conocen las normas de la iglesia, no conocen nada de la Biblia, al final esas personas que vienen del mundo, y eso lo vimos en el tema anterior, cuando citamos el libro de Conflictos de los Siglos, que la hermana White dice que una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¿Qué es lo que está hoy pasando en la iglesia? Que hoy, en vez de nosotros ponerle un freno a la mundanalidad, resulta ser de que hoy las personas que entran a la iglesia están trayendo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos a la iglesia, contaminando el santuario de Dios, contaminando el santuario de Dios con sus prácticas, con su mundanalidad, con sus costumbres, con sus ídolos. Estamos contaminando el santuario de Dios. ¿Y por qué lo estamos contaminando? Porque hoy en día en muchas campañas evangelísticas a nosotros no preparar a la persona cabalmente, y porque sentimos un deseo de que la persona se bautice, no las preparamos, y después que se bautizan, ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando viene la falta de compromiso. Ahí es cuando entran en la iglesia las malas costumbres. Y muchas veces nosotros como predicadores, en vez de nosotros atacar lo mal hecho y hablar las cosas que están mal hechas para evitarlas dentro de la iglesia, los predicadores, por tal de no herir los sentimientos de esas personas, se callan la boca, y al callarse la boca piensan de que están haciendo un bien, pero están haciendo mal. Porque esa persona que trae esa mala costumbre se la transmite al que está al lado, el que está al lado se la transmite al que está al otro lado, y cuando viene a ver, la iglesia entera se contaminó de lo malo.
Y una vez que la iglesia entera se contamina de lo malo, difícilmente usted pueda desarraigar el mal de la iglesia. Y equivocadamente, yo veo predicadores por ahí que dicen: nosotros no estamos en la iglesia para ser jueces. Nosotros estamos en la iglesia para que la iglesia funcione de acuerdo a como Dios quiere que funcione su casa. Amén. Amén. Porque lo dice su palabra. Nosotros estamos en la iglesia no solamente para predicar y cumplir la misión, sino para velar de que la iglesia camine, pero camine correctamente. Y que si un hermano está en malos pasos, apliquemos Mateo 18. Vamos a hablar con el hermano para ver si el hermano deja eso que está haciendo, que le está desagradando a Dios. Pero si el hermano insiste en mantenerse en ese pecado y no quiere abandonar ese mal hábito, y ese mal hábito está trayendo a la iglesia desprestigio, está trayendo a la iglesia de que el nombre de Cristo sea manchado, hermano, entonces usted no puede estar con nosotros. Lo siento mucho. ¿Qué pasa cuando usted entra al servicio militar, cuando usted entra al Army, y si usted no cumple con las normas que el Army establece, cuando usted entra para ser soldado del Army, ¿qué hace el Army? Te vota por indisciplina, te vota por desacato, te vota por no respetar la voz de tus superiores. Y queridos hermanos, el bautismo que Dios aprueba no es el bautismo que la persona que llega a la iglesia ya ese mismo sábado, esa primera vez a la iglesia, si se quiere bautizar, ay, vamos a bautizarlo. Hermano, yo les voy a decir algo. Y en esto nosotros estamos un poco equivocados. Hay personas que me han dicho a mí: ay, pero si él está pidiendo el bautismo. Sí, pero si está pidiendo el bautismo no significa que al momento tú lo bautices. ¿Usted quiere bautizarse? Ok, yo voy a empezar con usted una serie de estudios de la palabra de Dios con usted, para que usted conozca qué es la iglesia, para que usted conozca quién es Jesucristo, para que usted conozca quién es el Dios que usted va a creer. Y hay personas que me han dicho: bueno, y si a lo mejor a mitad de estudio la persona se muere. Bueno, si a mitad de estudio la persona se muere, Dios sabe si esa persona será salva o no será salva. O si a medida que fue aprendiendo de la palabra de Dios, sintió en su corazón el toque del Espíritu Santo. Esa persona solamente Dios sabe si va a ser salva, sí o no. Porque, queridos hermanos, el hecho de que tú te bautices no significa que ya tú eres salvo. Porque usted se puede bautizar, pero si usted no vive una vida conforme dice la palabra de Dios, una vida en santidad, usted no va a entrar al reino de los cielos, aunque usted esté bautizado, aunque su nombre esté en los libros de la iglesia, aunque su nombre esté en la conferencia que usted esté. Si usted no vive a la altura de lo que Dios espera de usted, usted no entra al cielo aunque usted esté bautizado. Porque no todos los nombres que están en los libros de la iglesia están inscritos en el libro de los cielos. No todos. Hace poquito vi una publicación de un pastor, que él es dirigente, que él decía: nosotros no estamos en la iglesia para cuidar la iglesia ni determinar lo que la iglesia debe hacer. Bueno, y entonces ¿para qué usted esté en la iglesia como líder? ¿Para que la iglesia sea un relajo?
para que la iglesia sea un lugar cualquiera. ¿Ustedes creen que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, el pueblo de Leví, no velaba por la espiritualidad y la estabilidad del pueblo de Dios para que se cumpliese lo que Dios exigía del pueblo? ¿Ustedes creen que Aarón podía entrar al santuario llevando la ropa que él le daba la gana? Porque para Aarón había una ropa precisa que él debía de vestir. ¿Ustedes creen que Aarón decía, ay, no me voy a poner la ropa que Dios dijo, me voy a poner esta otra y así mismo voy a entrar? ¿Aarón podía hacer eso? No. ¿Algún sacerdote podía hacer eso? Entonces, ¿cómo usted no está para velar por la espiritualidad de la iglesia? Si usted está para velar por la espiritualidad de la iglesia y para que la iglesia, junto con el cuerpo de liderazgo de la iglesia, funcione y marche bien, no dejando de cumplir la misión de predicar el evangelio. Pero cuando usted predique, antes de bautizar a la persona, instrúyala. Amén. Instrúyala. Miren lo que dice la sierva de Dios en Manuscritos Inéditos, tomo 6, página 159. La preparación para el bautismo es un asunto que debe ser cuidadosamente. ¿Cómo? Cuidadosamente considerado. Dice, los nuevos conversos deben ser fielmente instruidos con la sencillez de así dice el Señor. La persona que se va a bautizar, ¿qué es lo primero que debe de hacer antes de bautizarse? Dice, ser instruido fielmente en así dice el Señor. Amén. Pero noten lo que ella sigue diciendo. La palabra del Señor debe serles leída. ¿Y qué más? Y explicada. ¿Cómo debe ser explicada? Punto por punto. Dice, debe serles leída y explicada punto por punto. Todos los que entran a una nueva vida, porque se supone que después del bautismo comience la nueva vida en Cristo Jesús, dice, todos los que entran a una nueva vida deben entender antes de su bautismo, no después. Hermanos, aquí está hablando la profeta de Dios. Aquí no estoy hablando yo, esto no es invento mío, esto es palabra de Dios. Aquí Dios está hablando a través de su profeta. Dice, todos los que entran a una nueva vida deben entender antes de su bautismo que el Señor requiere, ¿qué cosa? Afectos como divididos. No, ¿qué dice? Indivisos. Pero ¿cuándo es que la persona debe de comprender eso? Antes del bautismo lo dice, y dice que tiene que entender, debe de entender antes del bautismo que esa persona cuando se vaya a bautizar debe de entender antes del bautismo que el Señor requiere afectos indivisivos. ¿Qué dice Santiago 4:4? Vamos a ver qué dice Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice, adúlteros, así dice mi versión, dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Número 1, Satanás. O sea, cuando usted ama más las cosas del mundo que a Dios,
usted es un satánico. Usted es un Satanás, usted es un enemigo de Dios. Y es interesante que la palabra aquí, cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, me llama mucho la atención que la palabra que se utiliza ahí, que en otras versiones dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, que aquí dice la amistad del mundo, en otras versiones dice amor al mundo, o sea, no améis las cosas del mundo. Hermano, la palabra que se utiliza ahí es la palabra filia, y la palabra filia es la palabra que se utiliza para zoofilia, pedofilia. Filia significa amor. Está la necrofilia. Pero en el sentido que hoy las personas la usan, la palabra filia, cuando dice pedofilia, cuando usted interpreta, o sea, cuando usted traduce la palabra pedofilia como tal, dice amor a los niños. Pero hoy en día la palabra pedofilia, cuando usted la traducirla amor a los niños, se ha interpretado como amor a los niños, pero del punto de vista sensual. Y la pedofilia es condenada. Igual que la palabra zoofilia, la palabra zo en griego es animal. Y la palabra zoofilia significa amor por los animales. Hay personas que tienen amor por los animalitos, que usted ve que en la calle están abandonados, los recogen, le dan comida, los curan. Pero en este caso, la palabra zoofilia en nuestro idioma se utiliza para las personas que les gusta tener placer sensual con animales, que hacen actos sensuales con animales, y que es condenado. Miren cómo el apóstol San Juan repite la idea. Vamos ahora a Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. No améis al mundo. Aquí la palabra que se utiliza, no améis, es la palabra filia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago me dice que el que ama más las cosas del mundo que a Dios es enemigo de Dios. Pero ahora Juan me dice que el que ama más las cosas del mundo no tiene el amor del Padre en su corazón. En este texto de Primera de Juan 2.15, la palabra amor es la palabra que yo dije anteriormente, es la palabra filia. Que también no solamente estamos hablando de zoofilia, pedofilia, necrofilia, también estamos hablando de la palabra, de ahí viene la palabra afiliación. O sea, una persona que dice, él tiene, por ejemplo, está en algún partido político, y que las personas te dicen, no, él no tiene afiliación con ningún partido político. O sea, él no tiene amor, él no tiene nada con ningún partido político. La palabra filia es la que se usa aquí. Es el amor que usted tiene por las cosas del mundo. Pero ahora Juan está diciendo de que el que ama más al mundo no tiene el amor del Padre. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 16 y en el versículo 17 de Primera de Juan capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Por eso es que ahora Juan te está diciendo, las cosas del mundo no provienen del Padre. Las personas que aman las cosas del mundo, las concupiscencias, la soberbia, todas estas cosas, eso no proviene del Padre. Al contrario, Dios condena estas cosas. Y el versículo 17 dice, y el mundo pasa
y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad del Padre, ¿qué pasa? Permanece, mis queridos hermanos, para siempre. Miren lo que dice la sierva de Dios en la Review and Herald. De julio, 6 de julio de 1887. Los que siempre se están acercando un poco más al mundo y volviéndose más semejante a los mundanos en sentimientos, en planes, en ideas, han dejado un espacio entre ellos y el Salvador. Y Satanás se ha abierto camino para ocupar ese espacio. Y en la vida de ellos se entretejen planes viles y egoístas, manchados de mundanalidad. Por eso es que es muy importante la preparación de la persona antes de bautizarse, para que conozca en quién va a creer, el por qué va a creer en lo que va a creer y quién es el Dios en el cual él va a entrar en un compromiso de pacto. Y qué es lo que exige Dios de esa persona. ¿Qué espera Dios de nosotros? Elena G. de White dice en la Review and Herald, octubre 6 de 1904, párrafo 18: nuestras iglesias se están debilitando al recibir como doctrina los mandamientos de los hombres. Muchos son recibidos en la iglesia que no se convierten. ¿Qué está pasando hoy en día en las iglesias? Que muchos son recibidos en la iglesia y no se están convirtiendo. Que no se convierten. A hombres, mujeres y niños se les permite participar en el rito solemne del bautismo sin recibir instrucciones completas con respecto al significado de esta ordenanza. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en los tiempos de la sierva del Señor? Muchísimas personas no conversas, entrando a la iglesia, recibiendo el rito de la iglesia, sin primero haber recibido la debida y completa instrucción del significado de lo que significa esta ordenanza. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. Y por eso es que nuestras iglesias cada día más se están mundanalizando más. Cada día más las iglesias están cantando el ritmo musical del mundo, lo traen a la iglesia y le ponen letra cristiana, con ritmos musicales mundanos. Cada vez más los cristianos, en vez de nosotros vestirnos y semejarnos más al modelo de Cristo Jesús, nos vestimos como mundanos y no hay diferencia. Porque vestimos como los mundanos. Muchas veces hasta tomamos la forma de hablar de los mundanos, que nuestra forma de hablar muchas veces nos dice quiénes somos. Es interesante que hasta los chistes mundanos lo traemos a la iglesia. Porque eso yo lo he visto en la iglesia. El santuario de Dios está siendo hoy contaminado con un fuego extraño y la presencia de Dios no está en medio de esas iglesias donde hay fuego extraño. Ay, pastor, si cuando yo llego a la iglesia ese sábado yo me siento riquísimo. Claro, Satanás te puede dar un éxtasis de un sentir tan placentero en un lugar que dice ser iglesia de Dios, que no está la presencia de Dios. Satanás lo puede hacer. Y usted puede confundirse y decir: oh, qué bueno, hoy el Señor me bendijo. Hermano, Satanás bendice también. Hoy hay iglesias que son de Dios, pero también hay iglesias
que se dicen ser de Dios, que toman el nombre de Dios, que hablan de Dios, que predican de Cristo, que hacen obra misionera, pero las iglesias no son de Dios, son iglesias que Satanás ha tomado el control de esas iglesias. Y las personas piensan, no, en la iglesia que yo estoy, eso es una iglesia cristiana. Y muchas veces creemos de que Dios no se va de las congregaciones. Muchas veces creemos que la forma en que está la iglesia, los ángeles no se entristecen. Hoy por la mañana vi un video de un pastor. Por supuesto, pastor adventista. Un video de una universidad adventista. Yo después les voy a enviar el video a los hermanos para que ustedes vean. Un muchacho que yo creo que es pastor, porque yo vi de que el pastor puso el pastor fulano de tal, qué experiencia más linda. ¿Ustedes saben cuál era la experiencia linda? ¿Se los imito o no se los imito? Miren. Y les voy a enseñar el video porque no estoy mintiendo a los hermanitos. En la iglesia, pastor adventista, y el pastor adventista que lo posteó, dijo que eso era una experiencia maravillosa. Miren para que ustedes vean, muchachos. Y yo decía, y esa experiencia linda. Y yo decía, y esa experiencia linda. Y ahora cuando vayamos al almuerzo les voy a enseñar el video. Y otro pastor le puso abajo, oh, yo no sabía que mi hombre, vaya, de una forma más cariñosa, yo no sabía que mi hombre podía predicar. Hermanos, ¿ustedes creen de que a Dios le agrada esas cosas? ¿Hasta dónde hemos caído? ¿Hasta dónde, mis queridos hermanos, hemos caído? Porque cuando tú, como líder de iglesia, tú no instruyes bien a los candidatos al bautismo, pero al mismo tiempo tú no velas por la espiritualidad de la iglesia y por el buen funcionamiento de la iglesia se convierte en cualquier cosa menos en la casa de Dios. Porque no me vengan a decir a mí que los ángeles en el cielo alaban así como yo les dije. Y ustedes van a ver el video porque se los voy a enseñar. Me quedé frío. Entonces, cuando una persona va a la iglesia y no es instruido, y la persona va a la iglesia y ve ese tipo de culto, que piensa que eso es normal, que eso es aceptado por Dios. Eso no es aceptado por Dios, es aceptado por el diablo, pero no por Dios. Y hoy en día el verdadero cristianismo, por nosotros no cumplir con lo que dice la palabra de Dios y dice el espíritu de profecía, las iglesias están hoy en día cada vez más degenerando. Sigue diciendo la sierva de Dios: la participación en esta ordenanza significa mucho y nuestros ministros deben tener cuidado de dar a cada candidato para el bautismo instrucciones
claras con respecto a su significado y ¿qué más? Y su solemnidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ministros? Dice que deben tener cuidado de dar a cada candidato para el bautismo instrucciones claras con respecto a su significado y su solemnidad. Hermano, la mensajera del Señor es clara. La mensajera del Señor no es profusa, difusa ni confusa. Sus mensajes son mensajes claros, instrucciones específicas. Amén. Pero si la cabeza está mal, y en este caso ahora estoy hablando de los líderes, del pastor. Si el pastor está mal, ¿ustedes creen que la iglesia esté bien? Porque dice la palabra de Dios que tal es el sacerdote como es el pueblo. Así es el pueblo. Y si la cabeza está mal, el cuerpo no puede estar bien. El cuerpo tiene que estar mal. Miren lo que dice aquí, manuscritos inéditos, tomo 6, página 158. Los recién llegados a la fe necesitarán una instrucción bien precisa en lo que respecta a la forma de vestir. Noten que hasta las personas que van a bautizarse, dice la sierva de Dios que tienen que tener hasta instrucción precisa de la manera en la forma de vestir. Los recién llegados a la fe necesitarán una instrucción bien precisa en lo que respecta a la forma de vestir. En el examen de los candidatos, escuchen bien porque a los candidatos hay que hacerle un examen para saber si han aprendido, para saber si han entendido, si han asimilado lo que los maestros o el ministro, la persona que está estudiando con esa persona y le está explicando las verdades de la palabra de Dios, si han aprendido y han asimilado. Dice, en el examen de los candidatos al bautismo, dice, ese tema no debe ser dejado de lado. Noten que hasta el hermano Juan dice, no es solamente instruirlo de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo vino a este mundo, de que Cristo murió por ti y de que Cristo quiere salvarte. Dice que hasta las personas que van a ser bautizados hay que instruirlas hasta la manera en que deben de vestir. Amén. Como hombres y mujeres que profesan piedad. Los nuevos conversos deben ser examinados a la ligera, dice. Dice a la ligera. ¿Cómo deben ser examinados los nuevos conversos? Dice, con seriedad. Y ahora ella hace unas preguntas. Ella hace unas preguntas cuando tú examinas a los nuevos conversos. ¿Muestran vanidad en su vestimenta? Y ella hace otra pregunta. ¿Dan muestras de orgullo? Hasta los nuevos conversos hay que enseñarles cómo vestir correctamente. Antes del bautismo. Y ella dice, en el examen de los candidatos al bautismo, no después del bautismo, ella dice, en el examen de los candidatos al bautismo, dice, ese tema no puede quedar de lado, hermanos. Y hay otras citas que yo no las puse aquí para no alargar mucho la presentación. Pero hay otras citas en el libro Manuscritos Inéditos donde ella habla que hasta los candidatos se les debe instruir en cuanto a las joyas. En cuanto a las joyas.
Porque recordemos que la palabra de Dios dice que vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos, ni vestidos costosos, ni perla, ni oro, ni plata. Ella habla que hasta las joyas hay que instruir a los nuevos candidatos, no joyas. Y hoy en día, muchas veces yo abro mi Facebook y cuando veo a todos los pastores, se bautizaron no sé cuántas almas. Yo voy a ir mujeres con aretes, hombres con cadenas de oro, manilla de oro, sortijas de oro. Y sin embargo, ella en manuscritos inéditos, ella dice que hay que instruirlos en no ponerse, en no usar joyas. Porque el no usar joyas va de acorde a la profesión de nuestra fe. Y hoy en día, ¿cuántas personas que dicen que son adventistas, usted no los ve con todos sus accesorios o de plata o de oro arriba? Y mis queridos hermanos, y estos bautismos, cuando nosotros no hacemos las cosas correctamente, Dios no aprueba estos bautismos. Aunque en la iglesia usted ve que la persona oficiante diga, ay, amén, gloria a Dios, 5 almas para Cristo, hermano. Hoy en el cielo hay gozo, porque estas 5 almas, no, en el cielo no hay gozo cuando usted no instruyó bien a los candidatos. En el cielo no hay ningún gozo. Por favor, hermano, no se engañe. Ni siga creyendo más ese cuento. En el cielo hay gozo cuando la persona que se va a bautizar, y noten que el mismo Jesucristo dijo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que eso lo vamos a hablar el próximo sábado, que va a ser mi tercer tema del bautismo que Dios aprueba, el arrepentimiento y la convención. Por un pecador, ¿cómo? Que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero dice que en el reino de los cielos hay gozo por un pecador que se arrepiente. Pero para arrepentirse del pecador, ¿de qué se va a arrepentir si usted no le ha enseñado nada de las cosas que debe de arrepentirse? ¿Qué arrepentimiento presenta una persona que por primera vez llegó un sábado a la iglesia y hubo una ceremonia bautismal y el pastor dijo, ¿hay alguien más que quiera bautizarse? Y esa persona se levanta y dice, ay, yo sí quiero bautizarme. Llegó por primera vez, usted no conoce quién es esa persona ni de dónde viene esa persona, no sabe nada de esa persona y así mismo la bautiza. Habrá gozo en el cielo porque esa persona se levantó por la emoción del mensaje, la musiquita suavecita, todo, ya tú sabes, eso le movió un poquitico su sentimiento por dentro y todo eso. Y entonces ahí vino la persona, ay sí, yo quiero bautizarme, y la bautizamos. ¿Ustedes creen que en el reino de los cielos hay gozo? Pero no puede haber gozo porque esa persona que vino por primera vez no se arrepintió. ¿De qué se arrepintió? ¿Tú te arrepientes cuando tú haces algo malo, sí o no? Entonces, ¿cómo va a haber gozo en el cielo? ¿Se dan cuenta la contradicción que yo quiero mostrarles a ustedes? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Fíjense, un pecador arrepentido. Y de eso vamos a hablar un poquitico más en el tema del próximo sábado, el arrepentimiento y la convención. 2 palabras que Satanás odia. 2 palabras que Satanás la ha borrado de las mentes de los predicadores. 2 palabras en las cuales hoy en día los predicadores modernos, Satanás se las ha arrancado de los labios y se las ha arrancado de la mente. Y hoy en día esas 2 palabras molestan. Porque arrepentimiento significa arrepentirte de todo lo malo que tú has hecho que ha ofendido a Dios. Y Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, él dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Usted no puede recibir perdón de pecado. Usted no puede bautizarse si usted no se ha arrepentido. Pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Miren, termino con esta cita aquí, esta última cita de la sierva de Dios. Noten cuán solemne es la ordenanza del bautismo. Que miren aquí lo que dice la sierva de Dios en Testimonio para los Ministros, página 128, párrafo 1, dice: la prueba de discipulado no se aplica tan estrictamente. ¿Ustedes saben qué significa la palabra estricto? Ella dice: la prueba de discipulado no se aplica tan estrictamente como se debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Debe saberse si los que profesan estar convertidos, fíjense, los que profesan estar convertidos, los que profesan creer en el nombre de Cristo, los que profesan que van a seguir a Cristo y que han aceptado a Cristo en su corazón, dice, están simplemente adoptando el nombre de adventista del séptimo día, o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y separarse. O sea, aquellos que están próximos para bautizarse, hay que hacerle un examen estrictamente para saber si están adoptando el nombre de adventista solamente o si realmente quieren separarse de este mundo y seguir al Señor. Sigue diciendo: del Señor para salir del mundo y separarse y no tocar cosa inmunda. Cuando den evidencia, ¿quiénes? Los que van a bautizarse. Fíjense, los que van a bautizarse o los que están estudiando y que son candidatos al bautismo. Dice, cuando den evidencia de que entienden plenamente su posición, lo que Dios exige de ellos y lo que Dios espera de ellos, dice, han de ser aceptados. Fíjense que lo señalé en amarillo porque lo creí importante. Han de ser aceptados. Cuando entienden su posición, su llamado y lo que implica ese llamado y lo que Dios espera de ellos, dice, entonces cuando lo comprendan, pero no es solamente comprenderlo, es comprenderlo y aceptarlo, dice, entonces han de ser aceptados para ser bautizados. Pero cuando revelan, esas personas que están estudiando para bautismo, que quieren bautizarse, pero cuando revelan estar siguiendo las costumbres y modas y sentimientos del mundo, ha de tratarse con ellos con firmeza. ¿Sabían ustedes que una vez, y se los voy a contar ahora, yo una vez estaba estudiando para bautizarme y la persona que estaba estudiando conmigo preparándome para el bautismo dejó de estudiar conmigo y me dijo con estas palabras: tú no te puedes bautizar porque tú no estás dando fruto. Y era verdad. Porque como yo era un muchachito de 14 años que quería entrar a la iglesia, pero al mismo tiempo me gustaban las cosas del mundo, sí, iba a la iglesia adventista, porque era visitaba la iglesia, me gustaba la iglesia, pero me gustaban las cosas del mundo. Esa hermana hoy descansa en el Señor. La hermana Nélida Sabó. Yo espero ver esa santa de Dios. Yo espero ver esa santa de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Yo espero ver esa santa de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Y esa santa de Dios, que era vecina mía y fue la primera que me habló de la iglesia adventista, y que gracias a ella conocí la iglesia adventista, y que gracias a ella me llevó a la iglesia adventista, ella a mí me dijo: ¿te gustaría tomar estudios para bautizarse? Claro que sí. Me empezó a dar la fe de Jesús. Y mi hermana Andrea, a mitad de la fe de Jesús, ella paró de dármela.
Porque yo no estaba dando fruto. Porque no se veía en mí un cambio real en el cual ella diga, él va a ser un cristiano sincero. A mí me pasó eso. Después que ella dejó de darme los estudios, con el tiempo, bueno, ya me bauticé. Otra persona me dio los estudios y con el tiempo me bauticé. Pero ella a mí me trató con firmeza. Porque ella me estaba dando los estudios y yo estaba estudiando, pero en el fondo yo seguía siendo un cristiano mundano. O bueno, no cristiano, porque sí, creía en el Señor Jesucristo, estaba empezando la iglesia, iba a la iglesia siempre fielmente, nunca me perdí un culto, pero también me gustaba las cosas del mundo. Y me gustaba ir a fiestas y estar en fiesta y todo eso. Y ella dejó de darme los estudios. Hoy esa hermana descansa en el Señor. Y quieren que les diga algo. Esta hermana era una hermana intachable. La hermana Nélida Sabó. Mi madre espiritual, la que me llevó a mí a los pies de Cristo, la que me llevó a mí a conocer el mensaje adventista. No había ningún vecino que pudiera señalar a Nélida Sabó. No había ningún vecino. Porque vivía una vida intachable. Nadie podía hacerle así. Y nunca cambió su vestimenta. Ella siempre su vestimenta, donde quiera, entre 100 personas, usted podía divisar a Nélida. Porque su vestimenta era diferente a las personas del mundo. Diferente. Sigue diciendo la cita. Si no sienten ninguna preocupación, esto no solamente se le aplica a los miembros cuando usted son miembros de iglesia y están haciendo cosas indebidas y usted habla con ellos y aplica Mateo 18 y después que usted dio todos los pasos de Mateo 18, ya usted toma la decisión de separar a esa persona del cuerpo de Cristo, sino que esto se aplica a las personas que se están también preparando para el bautismo. Y si no están dando frutos de cambios, evidencias de que están entretejiendo su vida con la del Señor, dice ella, si no sienten ninguna preocupación por cambiar su conducta, dice, no deben ser retenidos como miembros de la iglesia. Hermanos, está fuerte eso. Si la persona no siente ningún deseo mientras que usted esté estudiando, y noten que no hay tiempo exacto para decir, en un mes le voy a dar los estudios, un estudio diario para que se bautice, o en una semana le voy a dar la fe de Jesús completa. No, hay que ir estudiando, pero enseñándole y ayudándole a conocer la vida cristiana, todo, cómo orar, cómo esto, todo. Y noten que dice la sierva de Dios, que cuando revelan, a pesar de que están preparándose para los bautismos, de que están siguiendo las costumbres y modas y sentimientos del mundo, dice, ha de tratarse de ellos con firmeza. Si no sienten ninguna preocupación por cambiar su conducta, dice, no deben ser retenidos como miembros de iglesia. Es más, no deben ser bautizados, no deben ser miembros de iglesias. Hermano, yo ahora quiero hacerles a ustedes una pregunta. Esto que ustedes han leído aquí, ¿es voz de una mujer decrépita o esto es voz de Dios? Voz de Dios. Voz de Dios.
Porque la misma sierva de Dios dijo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los hombres del antiguo a escribir la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que hoy está en mí para hablar la palabra de Dios y escribirla. Esto es voz de Dios. Noten cuán serio el Señor toma el asunto del bautismo. Hermano, Jesucristo nunca dijo, jamás en la palabra de Dios, Jesucristo nunca dijo, cuando hayan 50 millones de bautizados, yo voy a venir. Jesucristo puso algún número específico para su venida de miembros bautizados que deben de haber. No. Jesucristo puso algún blanco de meta a alcanzar y después que alcancemos ese blanco, Él va a venir a esta tierra. No. Esto es el que creyere, el que aceptare la verdad de Dios y quiera seguir a Dios fielmente, ese puede ser bautizado. A Jesucristo no le interesa venir por 100 millones de personas como venir a este mundo a recoger una sola persona. ¿Me entienden lo que quiero decir? A Él no le interesa venir a este mundo y decir, yo voy a venir a buscar 100 millones de miembros bautizados. Y cuando lleguen los 100 millones, pues entonces yo vengo y los recojo. No, si en este mundo solamente hay una sola persona bautizada, pero que vive la vida de Cristo, por esa sola persona, Cristo va a venir. En los tiempos de Noé, si Cristo, escuchen bien, si Cristo hubiese venido en los tiempos de Noé, ¿cuántos hubieran salvado? ¿Y cuántos eran en total? 8. Los otros millones de personas perdidos. Significa que Dios no está interesado tanto en números. Dios lo que está interesado es en calidad, no en cantidad. Noten que la última oración dice, el Señor desea que aquellos que componen su iglesia sean veraces y fieles administradores de la gracia de Cristo. En los tiempos de Elías, ¿cuántas rodillas no se habían doblado ante Baal? ¿Cuántas rodillas no se doblaron ante Baal? 7,000 rodillas, porque el mismo Dios se lo dijo a Elías. Elías pensando que era el único fiel y verdadero del pueblo. Dios dijo, no, aún yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Si Cristo hubiera venido en los tiempos de Elías para a venir a sus fieles escogidos, se hubiese llevado para el cielo 7,000 nada más. Los otros, el resto de los millones, se hubieran perdido. Porque Cristo puede venir por 100 millones de personas, por 10 millones, por 1 millón, que puede venir por una sola persona nada más a buscarla. Pero Dios quiere que esas personas, ese pueblo, que Él venga a buscarse un pueblo semejante a Él. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, los 144,000, vemos que son un pueblo. ¿Cómo? Que tienen el nombre del Padre escrito ¿en dónde? En sus frentes. ¿Y qué representa el nombre del Padre escrito en su frente? Significa que ahora yo tengo que ir a una tienda de tatú y ponerme aquí Jehová o Jesucristo. El nombre del Padre escrito en su frente representa que este último grupo tiene el carácter del Padre. Amén. Es más, en el libro de Apocalipsis, cuando usted va al capítulo 14, del 1 al 5, dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Y en la característica de este último grupo, dice la palabra de Dios, este último grupo que va a estar en pie cuando Cristo venga, y cuando Cristo venga, que Él vea a este grupo, Jesucristo se va a ver reflejado en ese grupo.
Porque Apocalipsis 14, el mismo Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así lo fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. O sea que Él va a venir por un pueblo semejante en carácter, y el último pueblo que esté en pie hasta la venida de Cristo Jesús, ese pueblo, fíjense que Apocalipsis 14, del 1 al 5, que habla de los 144,000, dice que ellos son sin manchas delante de Dios. Jesucristo viene por esos 144,000, pero también viene por todos los justos fieles de todas las edades que murieron creyendo en Cristo Jesús como su Salvador personal. Jesucristo los va a levantar de sus tumbas. ¿Cuántos son? Yo no sé el número de los que nos vamos para el cielo, aparte de los 144,000. Yo no sé el número de los millones de personas que creyeron en Cristo Jesús, personas fieles que descendieron a la tierra, pero confiando en la promesa de la segunda venida de Cristo y de la poderosa resurrección. No sé cuántos serán. Pero a Jesucristo lo que le interesa es que el pueblo que Él va a venir a buscar es un pueblo semejante a Él en carácter. Amén. Un pueblo que no tenga afectos divisivos entre el mundo y Dios. Ese es el pueblo que Dios viene a buscar. Ese es el pueblo que hoy se tiene que estar preparando para el evento del mayor evento de todos los tiempos que jamás ha habido sobre esta tierra, y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que hoy debe de estar el pueblo de Dios sumergido hoy más que nunca. No entretenido en las cosas del mundo, sino preparándose para el evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y que permita a Dios que cada día tú y yo vivamos como si este día fuese el último día que Dios nos concede de vida. Si nosotros tenemos eso en mente, de vivir cada día como si este día hoy, 13 de mayo, si hoy viviéramos como si Cristo viniese hoy, ¿cómo viviríamos hoy, mi querida iglesia? ¿Cómo viviríamos? Consagrados, aferrados. Viviríamos consagrados, de rodillas, orando, estudiando, ¿y qué más? Purificando. Y purificando nuestras vidas. Así es como debe de vivir el pueblo de Dios. Porque te voy a decir algo: cuando Cristo venga, el cristiano que le gusta tomar bebidas alcohólicas y que hoy los predicadores te dicen: no, que usted nunca va a poder vencer el pecado. Cuando Cristo venga, Cristo no te va a quitar el vaso de ron de la mano para irte para el cielo. Cristianos que hoy están consumiendo droga y fumando marihuana, Cristo no va a venir, y cuando Cristo venga te va a decir: dale, te vine para buscar para el cielo, bote el cigarrillo de marihuana que nos vamos. No. Ni en prácticas mundanas. Cristo no viene a buscar a un pueblo con un corazón dividido entre el mundo y Dios. Cristo viene a buscar a un pueblo entregado completamente, todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo su ser, a Dios. Ese es el pueblo que Jesucristo viene a buscar. Por eso es que hoy el tema de esta mañana, que hablaba el bautismo que Dios aprueba, y el subtítulo era enseñándoles que guarden, es porque hay una enseñanza que hay que proveerles a los que se van a bautizar.
Y noten que Jesucristo dice, enseñándole que guarden. ¿Y cómo sigue ese versículo? El versículo. ¿Cómo sigue ese versículo? Todas las cosas. Algunas cosas, Todas las cosas. todas. Enseñándoles que guarden todas, no algunas cosas, todas. Y todo es todo. Porque para Dios todo es todo. O es el todo o nada. Pero todo es el todo. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia. Y ahora, mis queridos hermanos, invito a todos aquellos que puedan que por favor nos arrodillemos para culminar con unas palabras de oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por habernos hablado hoy. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes cada día a vivir de acuerdo a tu palabra, pero que también nos ayude cada día a vivir en obediencia, Señor. Ayúdanos cada día a experimentar en nuestras vidas esa verdadera conversión, Señor. Esa conversión que hace que nosotros dejemos al mundo y sigamos a Cristo, Señor. Amén. Ayúdanos cada día y danos la fuerza necesaria en el nombre de Cristo Jesús para vivir en victoria y caminar en obediencia y en santidad delante de ti, Señor. Amén. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y bendice a todos aquellos que han estado conectados escuchando tu palabra, Señor. Bendice también a sus familiares y ayúdanos y prepáranos, Padre Santo, para el evento glorioso, el evento que tanto hemos esperado, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a estar en pie para que cuando Cristo venga podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Amén. Padre querido, gracias te damos. Bendícenos en lo que queda en esta tarde y en estos momentos, Padre Santo. Yo bendigo a todos mis hermanos con la bendición sacerdotal. De acuerdo, tú nos has enseñado a bendecir a tu pueblo diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.